Tiene 29 años. Se llama Marvin, alias Zico. Está condenado a 100 años de prisión, y cuando le preguntaron cuántas personas había matado, respondió sin dudarlo: 30. Hoy, Marvin duerme sobre una plancha de metal sin colchón, en una celda sin ventanas, rodeado de 100 hombres que alguna vez fueron sus enemigos juramentados. Las luces nunca se apagan, no hay visitas, no hay llamadas, y sabe, con una certeza absoluta, que nunca volverá a salir. Ese es el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la cárcel más grande de América Latina. El lugar que El Salvador construyó para asegurarse de que los peores nunca más pudieran tocar a nadie. Pero para entender por qué existe este lugar, primero hay que entender el infierno que hizo necesario construirlo. Imagina vivir en una ciudad donde todos los días, sin excepción, mueren en promedio 18 personas de forma violenta, no en una guerra, no en una zona de conflicto declarado, en un país con playas, volcanes y mercados llenos de gente. Eso era El Salvador. En 2015, con una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, El Salvador superó a países en guerra activa para convertirse en la nación más mortífera del planeta sin un conflicto oficial. Ese año murieron más de 6.600 personas. No fueron accidentes, no fueron enfermedades, fueron asesinatos, uno tras otro, semana tras semana, mes tras mes. ¿Y quiénes controlaban ese terror? Dos estructuras criminales que habían nacido miles de kilómetros de distancia, en las calles de Los Ángeles en los años 80, y que el propio gobierno de Estados Unidos terminó exportando a Centroamérica a través de deportaciones masivas: la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Para 2010, estas pandillas no eran simples delincuentes de esquina. Eran un estado paralelo. Cobraban impuestos extorsivos a toda la población. A la señora que vendía tortillas en la esquina, a los dueños de buses, a los taxistas, a las pulperías, a los mercados enteros. Y si no pagabas, te mataban a ti, o mataban a alguien de tu familia. Dependía del estado de ánimo del día. Controlaban colonias enteras donde la policía entraba solo en operativos masivos. Dividían los territorios con una precisión quirúrgica. Una calle era MS, la siguiente, Barrio 18. Y cruzar esa frontera, invisible, podía costarte la vida. Pero lo más perturbador no era la violencia en sí. Lo más perturbador era que las pandillas también controlaban las cárceles. Desde adentro de los penales, los líderes daban órdenes por teléfono, organizaban asesinatos, gestionaban extorsiones, coordinaban operaciones desde celdas que parecían oficinas. Tenían televisores de plasma, consolas de videojuegos. Se filtraron videos de orquestas tocando en vivo dentro de los penales. Mujeres entraban de forma clandestina. Los que estaban presos vivían mejor que muchas personas en libertad. El gobierno lo sabía, y en algún momento decidió que era más fácil negociar con ese poder que destruirlo. Lo que siguió fue uno de los capítulos más vergonzosos de la historia política de El Salvador. En 2012, algo imposible sucedió. De la noche a la mañana, los homicidios en El Salvador cayeron un 60% sin operativos, sin nuevas leyes, sin más policías en las calles. El mundo quedó estupefacto. El gobierno de Mauricio Funes se colgó las medallas y dijo que era su estrategia perfecta. Era una mentira. Lo que había era un pacto. Un exguerrillero y un obispo entraron a la cárcel de máxima seguridad de Zacatrás para negociar con los líderes de las pandillas. El trato era perversamente simple. Ustedes bajan los homicidios en las calles. Nosotros les damos las llaves del reino adentro de los penales. 30 cabecillas fueron trasladados en secreto desde la cárcel de máxima seguridad a penales de menor control. Recibieron privilegios, recibieron comodidades, recibieron tiempo y espacio para reorganizarse. Y reorganizarse fue exactamente lo que hicieron. Cuando el periódico El Faro publicó los documentos que probaban el pacto, el gobierno entró en pánico. Para 2014, cortó los privilegios y abandonó el acuerdo. La respuesta de las pandillas fue apocalíptica. El año 2015 se convirtió en el más sangriento de la historia reciente de El Salvador. Atacaron estaciones de policía, paralizaron el transporte público y asesinaron a más de 6.600 personas. El monstruo que el gobierno había alimentado ahora estaba libre y mejor armado. Así llegamos a marzo de 2022. Era un fin de semana común. La gente salió a vender, a comprar, a trabajar, a visitar familias. Entre el 25 y el 27 de marzo de 2022,
Ocurrió algo que El Salvador no veía desde la guerra civil. 87 personas fueron asesinadas en 72 horas. Solo el sábado 26. 62 homicidios en un solo día. No había una sola escena del crimen. El país entero era una escena del crimen. Las víctimas, según reportes, eran en su mayoría personas comunes, sin relación con pandillas, sin deudas con nadie. En algunas casas las familias dejaron de contestar el teléfono. En algunos negocios, la gente bajó las cortinas. En colonias enteras volvió esa sensación antigua, la de no saber si salir a la calle era seguro. Las autoridades concluyeron que esa masacre fue un mensaje. Las pandillas demostrando que todavía podían sembrar terror en cuestión de horas, pero esta vez, el mensaje llegó al destinatario equivocado. El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó el régimen de excepción. Quedan suspendidas las garantías constitucionales. Se permite la detención sin orden judicial. El plazo de detención se extiende. El derecho a conocer los cargos se suspende en 72 horas. El gobierno de Nayib Bukele declaró una guerra que llevaba décadas esperando ser peleada en serio. Más de 70,000 personas fueron detenidas en los primeros 2 años. Las calles cambiaron. Los barrios cambiaron. Y el gobierno necesitaba un lugar donde poner a toda esa gente. Un lugar del que nadie pudiera salir. A 70 kilómetros de San Salvador, en una zona solitaria rodeada de soldados, existe un lugar que parece sacado de una película de ciencia ficción. O de una pesadilla. Una estructura de concreto de 11 metros de altura, reforzados contra perforaciones. Un cerco eléctrico de 15,000 voltios en cada barrera. 19 torres de vigilancia distribuidas, para garantizar que no exista ni un solo punto ciego. El CECOT, el centro de confinamiento del terrorismo, costó $115 millones. Lo construyeron en 7 meses. Tiene capacidad para 40,000 presos, lo que lo convierte en la cárcel con mayor capacidad de toda América Latina, posiblemente del mundo. Está dividido en 8 módulos principales, cada uno con 32 celdas. Dentro de cada celda, 100 presos. Piénsalo un momento. 100 personas en una celda. Duermen en literas de 3 niveles, directamente sobre el metal. Sin colchones. Sin almohadas. Sin nada que amortigüe el hierro. 2 lavamanos. 2 inodoros. Compartidos entre 100 hombres. Un balde de agua. Cuando se vacía, lo vuelven a llenar. Y lo deben racionar entre todos. Las luces nunca se apagan. No hay manera de saber si es de día o de noche. No hay ventanas. No hay relojes. El tiempo dentro del CECOT simplemente deja de existir. El diseño no es accidental. No se construyó así por falta de recursos. Se construyó así con una intención específica. Hacer que vivir dentro sea lo suficientemente insoportable como para que quien entre nunca quiera volver. Pero la mayoría no va a tener que preocuparse por eso, porque la mayoría nunca va a salir. Ves que las puertas del CECOT se cierran detrás de ti. Tu vida se reduce a este horario. 23 horas y 30 minutos en la celda. 30 minutos de actividad física mínima, como calistenia o lectura de la Biblia, que hay 2 ejemplares en cada celda para quien quiera usarlos. Y vuelta a la celda. Ese es el día. Todos los días. Sin excepción, la comida se sirve 3 veces al día, pero sin cubiertos. Las pandillas en las cárceles anteriores hacían armas con cualquier utensilio. En el CECOT decidieron eliminar el problema de raíz. Arroz, pasta, 2 tortillas. Cada plato pesa exactamente 450 gramos. No hay carne. Según Bukele, no habrá carne hasta que El Salvador pueda garantizar proteína de calidad para toda la población. Los presos comen con las manos. Las bandejas llegan a la puerta de la celda, y los propios presos las pasan de uno en uno hacia adentro. Cámaras de vigilancia registran cada movimiento dentro de las celdas. Guardias parados frente a cada puerta, 24 horas. Más guardias en los pasillos elevados, mirando hacia abajo. No hay ni un solo momento en que no sepan qué está pasando. Y si alguien se convierte en un problema, hay una celda de aislamiento especial. Una puerta gruesa con 2 aberturas. Una para monitorear al preso. Otra para pasarle la comida. Adentro hay solo un lavamanos, un inodoro y una losa de cemento. La cama es la losa. Luz natural. Una pequeña abertura en el techo por donde entra un hilo de sol. El resto del tiempo, oscuridad. Cuando la puerta se cierra, el eco del propio silencio puede volverte loco. Ahí no hay 23 horas y 30 minutos de confinamiento. Ahí son 24 horas completas.
Pero hay algo dentro del SECOT que fue una decisión deliberada, algo que en los penales anteriores nunca se habría podido lograr. Los tres grandes grupos del crimen organizado que por décadas se habían masacrado entre sí, hoy comparten la misma celda, OMS 13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños. Los que se mataban en las calles ahora duermen a 30 centímetros de distancia. Comen juntos, se bañan juntos, respiran el mismo aire viciado. Según el director del SECOT, no ha habido incidentes. Uno de los presos lo explicó de esta forma: llegamos a un acuerdo mutuo para convivir, porque no tenemos otra opción. Eso lo resume todo. En las cárceles antiguas, un pandillero con mala suerte podía entrar y quedar libre en 3 días, si la evidencia era débil. La ley favorecía a los menores. Las pandillas lo sabían, por eso reclutaban activamente a niños. Un chico de 14 años podía cometer un crimen y salir casi sin consecuencias. En el SECOT, las condenas son otra dimensión. Hay presos sentenciados a 400 años, a 500 años. Este sujeto está vinculado al caso Santa Cruz Michapa, del Cantón Buenavista, Cucatlán, el 27 de enero del 2015, donde fallecieron trabajadores que se encontraban realizando labores de albañilería en la zona. Límite entre la pandilla MS-13 y 18 Sureños. Ha sido condenado a más de 100 años de prisión. Gatillero. Este es uno de los casos también que fue muy sonado a nivel nacional, caso Alison Rendero, una joven promesa del deporte, la cual privaron de libertad, violaron y posteriormente asesinaron. Fue uno de los involucrados en el caso del asesinato de los 4 soldados de Vista Lago, condenado a 69 años de prisión. Aquí a este lugar nos trasladaron de lo que es el penal de máxima seguridad de fase 3, con lo de que han caído del régimen. Yo tal vez podría decir que es injusto, pero sé de que en la vida, bueno, en lo personal, he cometido errores, extorsiones, homicidios también y situaciones así, ¿verdad? ¿Ha matado a una persona? Sí, lo he hecho para vergüenza mía, ¿verdad? Pero ¿cuántas personas? Eso sí, no podría quizá decirle, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Pero sí, sé de que este lugar me ha ayudado también para meditar, ¿verdad? De que no hice bien las cosas. Para acumular esa cantidad de cargos, tienes que haber empezado muy joven, y la mayoría lo hizo. El promedio de edad dentro del SECOT es entre 20 y 35 años. Eso significa que hay hombres de 25 años mirando una sentencia de 400 años sabiendo que su única posibilidad de salir es en una bolsa mortuoria. Hasta la muerte tiene un protocolo diferente en el SECOT y los juicios no requieren que el preso se mueva. Hay salas con cámaras donde los reos asisten a sus audiencias por videollamada. Enfrentan a jueces y abogados desde adentro. Y en muchos casos, esas audiencias terminan con más años sumados a su condena. Los que ya tenían 400 años a veces salen con 450. No hay incentivo para portarse bien. No hay posibilidad de reducción de condena. No hay programa de reinserción. El SECOT no fue diseñado para reformar. Fue diseñado para contener. Y eso es exactamente lo que hace. Hasta aquí. Lo que has escuchado parece la historia de la justicia que El Salvador esperó décadas. Y para muchos salvadoreños, lo es. Las calles que antes estaban controladas por pandillas hoy tienen niños jugando afuera. Los buses que antes pagaban impuestos a criminales hoy operan con libertad. Ciudades enteras que vivían bajo amenaza recuperaron una normalidad que una generación entera nunca había conocido. Pero hay una pregunta que no se puede ignorar. Todos los que están en el SECOT son realmente los que deberían estar. Organizaciones de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional y Human Rights Watch, documentaron casos de personas detenidas sin evidencia suficiente durante el régimen de excepción. Jóvenes capturados porque vivían en el barrio equivocado. Hombres detenidos porque alguien los denunció por venganza personal. Personas sin tatuajes, sin antecedentes, sin conexión documentada con pandillas, que entraron al sistema y tardaron meses o años en poder demostrar su inocencia. Y en un sistema donde el derecho a conocer los cargos fue suspendido, donde los plazos de detención se extendieron, donde la presunción de inocencia quedó subordinada a la emergencia, esas historias se acumularon. Se estima que miles de detenidos en el régimen de excepción fueron liberados eventualmente por falta de pruebas. ¿Cuántos de esos pasaron meses en condiciones que no merecían? ¿Cuántos entraron al SECOT siendo inocentes? Nadie tiene esa respuesta con precisión. El gobierno de Bukele defiende el modelo.
Las pandillas fueron desmanteladas con una eficiencia que ningún gobierno anterior pudo lograr. Los números de homicidios bajaron a niveles históricos. El Salvador pasó de ser el país más peligroso del mundo a ser uno de los países más seguros de Centroamérica. Pero las democracias no se miden solo por sus resultados. También se miden por cómo tratan a las personas en el camino. Y esa tensión, entre la seguridad que el pueblo necesitaba y los derechos que algunos pagaron para conseguirla, es la herida que el CECOT no cierra, solo la entierra. Bukele no construyó el CECOT en secreto. Lo exhibió. Publicó imágenes de miles de pandilleros marchando en fila, descalzos con uniforme blanco, con la cabeza rapada. Las redes sociales las vieron cientos de millones de personas. Llegaron llamadas de interés. En 2025, el presidente Donald Trump llegó a un acuerdo con Bukele para enviar deportados de alto riesgo al CECOT, incluyendo presos venezolanos del Tren de Aragua. Otros países de Latinoamérica comenzaron a estudiar el modelo Ecuador, Honduras, Panamá. El CECOT no es solo una cárcel. Se convirtió en un argumento político global. La pregunta que el mundo lleva 2 años haciéndose es esta: ¿es posible acabar con el crimen organizado? ¿Y cuánto de los principios fundamentales de una sociedad se puede sacrificar en el intento? El Salvador no tiene la respuesta definitiva. Nadie la tiene. Pero sí tiene el CECOT, y dentro de él, hombres como Marvin, que mató a 30 personas, que duerme sobre metal sin colchón, y que en una entrevista entre rejas dijo algo que probablemente sea lo más honesto que dijo en su vida. Hoy me doy cuenta de que todo lo que hice fue en vano. Soy humano, lloro en la celda por las noches, y sé que este es mi final. El CECOT existe porque El Salvador tocó fondo, porque un país entero aprendió a vivir bajo amenaza durante décadas, porque 30 personas murieron en un microbús, porque 11 trabajadores no regresaron a casa, porque familias pasaron años buscando cuerpos en fosas clandestinas, porque en un fin de semana de marzo, 87 personas fueron asesinadas. El CECOT es la respuesta, más extrema que una democracia moderna ha dado al crimen, organizado en el siglo XXI, y el debate que genera no va a terminar pronto. La pregunta para ti es esta: ¿cuándo una sociedad llega al límite del terror, tiene el derecho de responder con medidas que habrían sido inaceptables antes? ¿O hay líneas que no se deben cruzar nunca, sin importar lo que esté en juego? Te leo en los comentarios.